Vamos a iniciar. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es formulación de compuestos. Vamos a trabajar con los compuestos binarios. Compuesto binario. Entonces vamos a ver el día de hoy cómo formar compuestos binarios. Un compuesto binario va a estar formado por la unión de dos elementos. Al unirse estos dos elementos van a dar como resultado un producto y en este caso sería un compuesto. Un ejemplo de compuesto binario es el H2O. ¿Alguien me puede decir qué representa el H2O? Oxígeno. Toda esta fórmula. No. Nosotros escribimos con mucha frecuencia. Agua. Muy bien, esta es la molécula del agua. Entonces, para poder nosotros realizar esta ecuación o esta fórmula, necesito conocer una serie de reglas y es lo que el día de hoy vamos a observar. Entonces, necesito por favor que vayan ahí anotando en su cuaderno o en una hoja o a ver dónde, pues, necesito que tenga estas reglas. De igual forma, yo voy a subir la presentación a la plataforma para que usted pueda tener acceso a ella. Bueno, las reglas para formular un compuesto. La número 1, debe de identificar la electronegatividad de cada elemento. Como estamos viendo, compuestos binarios van a ser dos elementos los que van a intervenir. Entonces, al momento de realizar la fórmula, tengo que identificar la electronegatividad. La electronegatividad se va a definir como la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones a su mismo orbital. La electronegatividad usted la va a encontrar en la tabla periódica. La mayoría, en un 90%, tiene ese dato en la parte de atrás de su tabla periódica. La tabla periódica ya le da a usted un número específico para cada elemento. Seguido de eso, como paso número 2, vamos a escribir primero el elemento más electronegativo. Como yo ya he identificado la electronegatividad de cada elemento, voy a observar cuál va a ser aquel que va a tener el mayor número de electronegatividad. Y ese es el que voy a escribir primero. Voy a escribir el símbolo. A la izquierda del mismo, es decir, a su izquierda de ese elemento, voy a escribir el siguiente elemento que va a ser el menos electronegativo. Y después tengo que ver que se cumpla con la ley de las proporciones múltiples. La ley de las proporciones múltiples me indica que cuando dos elementos se combinan para formar otro distinto, se van a combinar los estados de oxidación con los que me están dando a mí cada uno de esos elementos. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que usted pueda observar. Veamos acá. Aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos al cloro. Tenemos al cloro con un estado de oxidación igual a +1 y tenemos a sodio con un estado de oxidación igual a +1. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para escribir esa fórmula? Tengo que identificar la electronegatividad de dicho elemento. Entonces, necesito por favor que si usted tiene ahí a la mano su tabla periódica, verifique. Y va a poder usted darse cuenta que la electronegatividad de cloro es igual a 0.3 y la electronegatividad de sodio es igual a 0.9. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para escribir esa fórmula? Primero, la regla dice que tengo que escribir al elemento más electronegativo. ¿Cuál es el más electronegativo entonces? ¿Cloro o sodio?
¿Cuál es el que tiene el número más grande de electronegatividad? No, ¿quieres darlo? Mamá. Potasio. Chatra. A ver, alguien que me pueda decir cuál es el elemento más electronegativo entre sodio y cloro. El más electronegativo en este ejemplo va a ser cloro. A su izquierda yo voy a escribir al menos electronegativo, que en este caso sería sodio. Y si se da cuenta, aquí ya entonces, aquí este 1 de cloro y este 1 de sodio, este 1 de sodio tuvo que pasar a como subíndice de cloro y el 1 de cloro como subíndice de sodio. En este caso, pues como es 1, no es necesario escribir. Y ya entonces ya tengo la fórmula de lo que comúnmente se conoce como sal, siendo el nombre científico cloruro de sodio. Veamos este otro ejemplo. Papá, estoy en clase. Estoy en clase, papá. Estoy en clase. Papá. Bueno, veamos otro ejemplo. Tengo acá cloro y tengo a hierro. Como paso número 1, tengo que identificar la electronegatividad de cada uno de esos elementos. Aquí ya tengo indicada la electronegatividad de cloro, que es 0.3, y la electronegatividad de hierro es igual a 1.8. Para escribir la fórmula, primero voy a escribir la electronegatividad del elemento. Primero voy a escribir al elemento con la electronegatividad más grande. Si comparo entre cloro y entre hierro, el elemento que tiene la electronegatividad más grande es cloro. Entonces primero escribo a cloro. A la izquierda de ese elemento voy a escribir el otro símbolo, que va a ser el símbolo del elemento menos electronegativo, que en este caso va a ser hierro. Y ya tengo acá la fórmula de este compuesto. Pero ¿qué va a pasar entonces con esos iones que yo puedo ver ahí? Porque si usted puede darse cuenta, cloro tiene un numerito acá arriba como un subíndice, y hierro también. Ahora voy a trabajar con la ley de las proporciones múltiples. Esta ley me indica que voy a intercambiar los estados de oxidación de cada elemento. Es decir, que este 1 que tiene cloro va a pasar como su índice de hierro. Es este 1 que está acá. No lo escribí porque como es 1, no es necesario que usted lo vuelva a escribir. Este más 2 de hierro va a pasar entonces como su índice de cloro. Aquí yo ya no le voy a agregar el signo. Aquí no importa si es más o menos. Aquí únicamente voy a tomar en cuenta el dígito que lo va a estar acompañando. Entonces, este 2 es este 2 del hierro. Entonces, aquí lo que hice fue intercambiar los estados de oxidación de esos elementos. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo oxígeno y tengo a hidrógeno. Paso número 1, identificar la electronegatividad. La de oxígeno es 3.5 y la de hidrógeno es 2.1. Como ya lo identifiqué, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a proceder entonces a escribir la fórmula química. Para poder escribir esa fórmula, voy a escribir primero al elemento más electronegativo, es decir, al elemento que va a tener la electronegatividad más grande. En este caso va a ser oxígeno. Entonces, escribo primero ese símbolo que sería oxígeno. Aquí está. A la izquierda de este va a escribir usted al elemento menos electronegativo, que en este caso va a ser hidrógeno. Ya está escrito aquí. ¿Qué va a pasar entonces con estos estados de oxidación que presenta cada uno?
aquí voy a tomar en cuenta la ley de las proporciones múltiples, que indica que al formar dos elementos, que al combinarse es necesario pues, que intercambiemos los estados de oxidación para poder realizar la fórmula química del compuesto. Entonces, este 2 que está aquí con el oxígeno va a pasar como su índice de hidrógeno. Por eso es que está ese 2 escrito acá. Vean. Por eso es que está ese 2 acá. Este 2 no es de hidrógeno. Ese 2 es este 2 de oxígeno. Y el 1 que está aquí acompañando al oxígeno, cuando es 1 no es necesario que se escriba, no es de oxígeno tampoco, es de hidrógeno. ¿Hasta el momento alguien tiene dudas? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Miss, ¿Sí? no, que no había preguntas. Veamos acá. Señor, Dígame. está usando el pincel, por eso no puede cambiar de diapositiva. ¿Qué dice? Está usando el pincel, por eso no puede cambiar de diapositiva. Gracias, ya cambié de diapositiva. Gracias. Bueno, veamos entonces. Si nos damos cuenta, acá les coloqué 3 ejemplos. Como punto número 1, o como compuesto número 1 que vamos a formar, tenemos a hidrógeno y tenemos a calcio. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Identificar la electronegatividad de cada elemento. Veamos, alguien que tenga ahí su tabla periódica, por favor, y me vaya ayudando. O si usted tiene su tabla ahí, vaya revisando para que se vaya dando cuenta de dónde sale cada dato y al momento de hacer su hoja de trabajo, pues usted ya sepa de dónde sacamos cada uno de los datos que vamos a utilizar acá. Entonces, si tiene tabla periódica, revise, por favor. Entonces, paso número 1, identificar la electronegatividad de cada elemento. Electronegatividad de hidrógeno es igual a 2.1. Electronegatividad de calcio es igual a 1.0. Paso número 1. Como paso número 1, yo tengo que escribir primero al elemento más electronegativo. Cuando yo digo al más electronegativo, me refiero a que tengo que escribir el símbolo del elemento con el número de electronegatividad más grande, que en este caso va a ser hidrógeno, porque tiene 2.1 y calcio solo tiene 1.0. Entonces, hidrógeno, como es más grande, primero voy a escribir el símbolo de hidrógeno. A la izquierda del mismo voy a escribir al siguiente elemento, que es calcio. ¿Qué pasa entonces con los estados de oxidación? Si se da cuenta, hidrógeno tiene un estado de oxidación igual a más 2 y calcio un estado de oxidación igual a más 1. Aquí voy a tomar en cuenta la ley de las proporciones múltiples. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Intercambiar los estados de oxidación. Este 2 que tiene hidrógeno acá va a pasar como su índice de calcio. Entonces lo voy a escribir aquí. Y este 1 de calcio va a pasar como su índice de hidrógeno. Como es 1, no es necesario que yo lo escriba y dejo la fórmula de esta manera. Y ahí en ese ejemplo se formó un compuesto que se conoce como hidruro de calcio. Veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo hierro
y tengo oxígeno. Paso número 1, identificar la electronegatividad de cada elemento. Hierro tiene una electronegatividad igual a 1.8. Y oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. Entonces, como ya identifiqué la electronegatividad, ahora paso número 2, ya es realizar la fórmula de este compuesto. ¿Qué es lo que me corresponde ahora? Escribir al elemento más electronegativo, que en este caso va a ser oxígeno. A la izquierda de este elemento voy a escribir al elemento menos electronegativo, que en este ejemplo va a ser hierro. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con los estados de oxidación? Si se da cuenta, hierro tiene un +3 y oxígeno tiene un -2. Entonces, este +3 de hierro va a pasar como su índice de oxígeno. El signo aquí no lo voy a identificar ni a escribir, solamente el signo. Y este 2 de oxígeno va a pasar como su índice de hierro. Y la fórmula queda de esta manera. En esta ecuación química se formó óxido férrico. Así se llama este compuesto. Veamos el siguiente ejemplo. El menos no se coloca. No, el signo aquí no lo escribimos. Únicamente Gracias. el dígito. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Tengo a nitrógeno y tengo a hidrógeno. Paso número 1, tengo que identificar la electronegatividad de dichos elementos. ¿Dónde voy a encontrar la electronegatividad? En la tabla periódica. La mayoría, en un 90%, pues tiene este dato en la parte posterior, en la parte de atrás de su tabla. Entonces procedemos a escribir la electronegatividad. Nitrógeno tiene una electronegatividad de 3.0. Y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. Como ya identifiqué la electronegatividad, voy a proceder entonces a realizar la fórmula química del compuesto. Primero voy a identificar al elemento más electronegativo, es decir, al que tiene el número de electronegatividad más grande. Este es el que voy a escribir en primer lugar, que en este caso va a ser nitrógeno. A la izquierda del mismo voy a escribir al otro elemento que va a ser el menos electronegativo, que en este caso estamos trabajando con hidrógeno. Ahora, ¿qué va a pasar con estos estados de oxidación? Tengo que entonces trabajar con la ley de las proporciones múltiples. La ley de las proporciones múltiples me indica que al momento de que se esté formulando un compuesto, deben de combinarse los estados de oxidación de ambos elementos para poder formar un producto. Entonces, este 3 que está aquí acompañando al nitrógeno va a pasar como su índice de hidrógeno. Y este 1 que está acompañando al hidrógeno va a pasar a ser su índice de nitrógeno. Como es 1, no es necesario que yo lo escriba. Yo automáticamente ya sé que cuando un elemento no tiene ningún subíndice, me está indicando que tiene un estado de oxidación o un número de valencia igual a 1. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Por qué en el primero no puso el 1, pero en el tercero sí? Solo para dejárselos indicados. Aquí no importa si yo lo quiero escribir o no. Pero digo para que ustedes entiendan que aquí va un número 1. Pero no es necesario que yo lo escriba. Es solo como para indicación de que aquí está este 1. ¿Alguien más que tenga alguna duda?
El 1 no se escribe, yo se los dejé aquí solo para indicación. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Los estados de oxidación siempre se cambian. ¿Cómo? Los estados de oxidación siempre se intercambian. ¿Cómo así? No le entiendo. Los subíndices se intercambian siempre. Que si siempre se intercambian. Ajá. Sí, los estados de oxidación siempre los tiene que intercambiar. Cuando a usted le coloquen símbolos para poder formularlos, ya les van a dar estados de oxidación. Y si no les da ningún símbolo, por ejemplo, que acá yo no tuviera este +1, usted ya sabe automáticamente que ahí está trabajando con 1, porque cuando al símbolo no se le deja ninguna indicación, usted ya sabe que es 1. Entonces, si yo aquí no le hubiera puesto +1, usted ya sabe ahí que ahí tiene un 1 implícito. ¿Alguien más que tenga otra duda? ¿No? ¿No tienen dudas? No, bueno. Entonces vamos a dejar la clase aquí, ¿verdad? El día de hoy. Espero que logren trabajar la hoja de actividades, ¿verdad? Que tienen ustedes en la plataforma. Ya en la plataforma ya tienen ustedes la indicación de lo que tienen que trabajar en base a lo que desarrollamos el día de hoy. Ahí les coloqué fechas también para biología y de igual manera pues ya tienen asignadas tareas. Ahí en la plataforma ya están las indicaciones que usted debe de realizar para poder trabajar. Cualquier duda pueden comunicarse conmigo al correo electrónico que en su momento se lo envié en la plataforma también. Y si tiene alguna tarea pendiente, pues voy a volver a modificar las fechas para que usted pueda subir las tareas a la plataforma. Si por alguna razón usted no puede subir sus tareas a la plataforma, le pido por favor que me las envíe al correo. Pero eso no significa que todas las tareas pueden ir al correo, porque usted tiene que subirlas a la plataforma. Si por alguna circunstancia es que usted no lo puede realizar, entonces sí le pido por favor que tome en consideración eso. Entonces, Mije, así como yo que le subí las tareas a su correo. no importa, ¿verdad? Porque ahí ya las estuve revisando. Entonces ahí déjenme. Pero sí, a partir de ahora sí necesito por favor que las tareas vayan a la plataforma, porque así tenemos evidencia también de que usted sí está subiendo las tareas ahí. Entonces sí les pido por favor que tomemos en consideración eso. ¿Alguien que quiera comentar algo, que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, me mandaron el chat ustedes donde les pedí que por favor escribieran su nombre completo, siguieran debajo de diseño y que escribieran la palabra presente. Eso me va a servir a mí como indicación de que sí estuvo aquí en la clase. Entonces sí necesito por favor, esa va a ser su asistencia. ¿Nadie tiene nada que comentar? Bueno. Entonces ha sido un gusto para mí volver a verlos, ¿verdad? Espero que estén bien. Cuídense, cuiden a su familia. Cuídense porque usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Entonces fue un gusto para mí poder estar con ustedes y damos por finalizada la clase de hoy. Que tengan un feliz día.